Hola, muy buenas tardes, queridos lectores, espectadores, niños, papás, mamás, profes, bibliotecarios, promotores de lectura, abuelos, tíos, todos quienes nos acompañan aquí en la Biblioteca Pública Piloto de Corazón. Miren que seguimos con ustedes, seguimos conectados con ustedes para llevarles tardes amenas, conversaciones deliciosas que puedan enriquecer su banco de lecturas y en este caso enriquecer su banco de escrituras. Yo me llamo Ana Carolina Montoya y tengo la alegría y el gran honor de conversar con mi gran amiga María Teresa Agudelo, que quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. María Teresa es una persona muy especial para mí, muy cercana a mi corazón, porque fue compañera de la Biblioteca Pública Piloto. ¿Cómo les parece que cuando ella estaba dejando el cargo de promotora de lectura, yo tuve la fortuna de recibírselo? Entonces es una herencia preciosa que ella me ha dejado y ella tiene la suerte de contar que dejó el cargo de promotora de lectura de la Biblioteca Pública Piloto para irse a España a hacer una maestría en escritura, no sé, creo que es en escritura creativa, o ya Maite enseguida nos ampliarás un poco como las características que tuvo esa maestría en esa experiencia fascinante que tuviste. Bueno, también ella, bueno, es máster de escritura creativa en la Universidad de Sevilla, en España, licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana, y además es una cautivadora narradora de cuentos, que espero que ahorita no nos podemos ir, Maite, sin que me concedas por favor ese regalito, ojalá, de hacernos una narracioncita, así sea cortita. Bienvenidísima, gracias por estar aquí con nosotros en este espacio tan bello. Muchísimas gracias. Yo feliz de estar aquí contigo con la Biblioteca Piloto, que ya como contaste he trabajado ahí, tengo amigos muy queridos ahí y quiero mucho a la biblioteca. Entonces es un placer y un placer compartir con todas las personas, con todas las personas que están ahí. Qué bueno, qué bello eso, Maite. Y para nosotros contigo, de verdad que sí. Ya tengo compañeros aquí que nos están escribiendo que qué rico que estés acá, que qué delicia verte y muy felices por esta conversación. Bueno, Maite, por lo general cuando tenemos estas conversaciones sobre lectura y escritura, comenzamos preguntándole a nuestros invitados de sus primeras experiencias con la lectura y en este caso con la escritura, con la manera de crear universos posibles a través de la escritura, plasmarlos sobre el papel. Yo quisiera que nos contaras un poquito del inicio de la relación tuya con la escritura, cómo fue, eh, en qué condiciones, si hubo de pronto mediadores de por medio, cómo comenzaste a escribir esos primeros relatos, a qué edad, contanos. Yo empecé desde muy niña, pues desde que empecé a escribir cuentos. Yo vivía en un pueblo, en Támesis, en el suroeste de Antioquia, y la biblioteca tenía un concurso de cuento infantil. Y recuerdo que yo participé una vez en ese concurso, pensando que era simplemente por participar, pero yo que me lo iba a ganar, y gané esa primera vez que me presenté, y eso a mí me motivó Bueno. así, y yo dije, no, ¿qué es esto? Y además que fue una cosa como espectacular, porque el concurso era muy importante en el pueblo, y la premiación se hacía en el parque del pueblo, con todo el pueblo presente, iban todos los colegios del pueblo, Wow. se formaban, iba la gente, las familias, la gente del pueblo a mirar la premiación. Entonces subirse uno allá arriba al atrio a recibir el premio, eso era una cosa espectacular. Maravillosa. Claro. Entonces eso Imagino. fue una motivación así tremenda y de ahí en adelante yo me compré un cuaderno, lo marqué cuaderno de cuentos y todos los días yo me reunía con una amiguita y escribíamos cada día un cuento. De verdad, pero ¿qué es esa disciplina tan hermosa? Eso Ay, sí se llama tener ganas de escribir. en ese momento era una Todo lo escritora que... de verdad, porque es que en eso consiste, Sí. ¿cierto? Sobre todo la disciplina es súper importante. Claro, exactamente. Los grandes escritores, así como yo te considero a ti, de verdad,
dicen que de los factores más importantes es la disciplina. Que así uno sienta como que no produce nada creativo, se siente a escribir todos los días, así sea un momentico, para que esas ideas que vayan tomando forma. Qué tan bello que así haya sucedido contigo y con tu amiga. ¿Nos contaste cuántos años tenías por aquel entonces? Que no sé si nos contaste y pues se me pasó. Yo tengo aquí mi cuaderno de cuentos, no sé si se alcanza a ver. ¡Qué lindo! De la Guerra de las Galaxias, con un forro rosado, y aquí está el año, no sé si, vamos a ver si se alcanza a ver, es que, y la letra. ¡Uy! Entonces, 1985. Yo tenía 9 años, sí. Y es muy chistoso, yo lo leo, esto es un tesoro, pero yo recuerdo que yo le leía a mi mamá los cuentos, o mi mamá le pasaba el cuaderno a mi mamá, ella los leía y se miraba con mi papá y yo veía que se burlaban, que era una risita burlona porque son unos cuentos muy chistosos. Sí. Y yo, se están burlando de mí, pero bueno, por lo menos, como fui ganadora, eso me animó. Eso te animó. Ay, no, Maite, yo sé que ese cuaderno es de los objetos más bellos e íntimos que puedes tener, pero a mí ya me dio curiosidad de ver ese cuaderno. Yo no sé si me aceptas una visitica y nos tomamos un tinto y te lo curioso, porque me parece muy bello. Si quieren, les puedo leer el primer cuentecito, que es un cuento muy breve, que era uno de esos de los que mi mamá todavía se acuerda y se muere de la risa. Yo no sé ese espíritu trágico mío de dónde salió. Se llama, además yo vivía en una casa vieja en el pueblo, en una casa vieja de tapias donde asustaban y tenía un sótano en el que teníamos prohibido entrar. Entonces esa era una casa de cuentos, pues. Ese sótano, era el subterráneo, era todo un misterio para nosotros y nos metíamos al escondido y encontrábamos como huesos y encontrábamos, bueno, un montón de cositas. Uy, pero eso suena a pura película, esas que nos ponen los pelos de punta. Dios. Mira, este fue mi primer cuento, el primer cuento que yo escribí. Se llama El niño en el subterráneo. Hacía un calor espantoso en el campo donde vivía un niño solo sin padres. Había acabado de conocer la casa. No había nada más que una cobija. No le servía de nada por el calor. Recorrió toda la casa buscando algo menos caloroso y ¡paf! Cayó al subterráneo. Lo perseguía una culebra. El niño corrió y corrió. La culebra lo alcanzó y lo picó. ¿Y ya? ¡Dios mío! ¿Qué belleza? Oye, Maite, pero vieras que me das pie para algo muy importante para que tengamos en cuenta en esta conversación. Y es que siempre se nos ha dicho que a los públicos y especialmente a los niños hay que darles finales felices. Ahora que te escucho ese cuento y la edad que tenías cuando lo escribiste, quisiera que nos contaras qué piensas tú de ello y también un poco como dirigida la respuesta a los niños a los que sé que se les ha ocurrido escribir cuentos con finales no tan felices, pero de pronto se cohíben porque pueden criticarlos por ello. Sí, a mí me encanta y la mayoría, casi todos los cuentos de mi cuaderno tienen finales trágicos. O sea, lo matan, se muere, bueno, se va de la casa, en fin, no terminan felices. Y a mí me parece muy valioso porque es que también es como reflejar un poco la vida y en la vida no siempre todo es feliz. Por eso yo no estoy de acuerdo tampoco como con la censura de los cuentos clásicos por violentos o no sé qué, porque me parece que es importante también, porque los cuentos también reflejan la vida. Y entonces me parece que es importante pues ver esas múltiples posibilidades. Así es, así es. Aunque sé que no todo de lo que escribes no termina triste o termina trágico. También hay muchas otras historias en tus vastos universos
que tienen finales de esos que les gustan, a los que prefieren los finales felices. Yo prefiero de los dos, precisamente por lo que nos estás contando, porque en la realidad de la vida también tiene frustraciones, no todo sale como queremos y también hay que aprender a aceptar eso y a sobreponerse a ello también, ¿no? Eso está muy bien. Bueno, Maite, gracias por regalarnos ese primer cuento. Qué honor escucharlo. Bueno, seguiste escribiendo de ahí en adelante. No has parado nunca de escribir. No, yo sí dejé de escribir. De hecho, pues yo escribía, te conté que los cuentos yo los escribía con una amiguita y la mamá de la amiga escribía poesía. Entonces recuerdo que una vez que yo me iba siempre era para la casa de ella a escribir los cuentos y recuerdo que una vez ella nos dijo, ay, yo también escribo, pero solo escribo cuando estoy inspirada. Sí. Y yo me acuerdo que a mí eso me dejó pensando, yo pensaba, ay, es que uno debe escribir cuando está inspirado, ay, no, voy a esperar entonces a cuando esté inspirada. Y no volví a escribir nunca hasta, pues, pasaron años y no me inspiré, pues. Dejé el cuadernito guardado, empecé en el colegio, ya no volví casi ni a leer ni a escribir. Ya fue en la universidad que otra vez me volví a picar como el bichito de la escritura. En la universidad, o sea que tuviste cuánto tiempo más o menos como de ese receso de no, como poco creativo o algo así. Todo el bachillerato fue pues como hasta sexto, yo llevé el cuaderno de cuentos como hasta sexto, lo que era primero de bachillerato en ese momento. Por ahí desde séptimo grado yo dejé de escribir y ya en la universidad, todo el bachillerato ya me daba pereza escribir, pues dejé abandonado como eso y lo retomé en la universidad como en el tercer semestre, que vi que había un taller literario y yo, taller literario, qué rico. Y entré a un taller literario en la universidad, pero yo estudiaba nutrición y dietética, algo que no tenía nada que ver con las letras. ¿En serio, Maite? Yo pensé que nos ibas a contar que estudiabas español y literatura o algo así por el estilo. Que va, yo ya había abandonado mi camino, yo estaba estudiando nutrición y dietética, vi ese taller, entré, me fascinó y ahí fue donde yo empecé como que es que la nutrición no es lo mío, a mí me gustaba leer y a mí me gustaba escribir. Y descubrí en ese taller que no lo hacía mal, que a pesar de haber estado tanto tiempo sin escribir, era un talento que yo conservaba. Entonces fue un descubrimiento que me encaminó otra vez. Mira que, bueno, hay una frase que a mí siempre me gusta mucho citar, y lo más chistoso es que no recuerdo si la leí o la escuché, y no recuerdo de quién. Que me perdone eternamente el autor de esa frase, pero creo que lo hace vivir es contar de la frase, y es que no somos nosotros quienes buscamos a los libros, sino que siempre parecen ser los libros quienes nos encuentran. Nos buscan y nos encuentran el libro preciso en el momento preciso. Y con esta historia que nos estás contando, siento que la escritura siempre te ha buscado. Siempre como que te ha buscado y así te la escondas como que te ha hallado. Sí. Y siento que tal vez puede ser también la experiencia de nuestros amigos que nos están viendo, de los niños, niñas, jóvenes y hasta adultos que nos están viendo en este momento, y que sea la oportunidad para que les digamos que se dejen encontrar por ese espíritu de la escritura que les está diciendo, venga, déjese poseer de mí y no le dé miedo y haga sus creaciones y escriba lo que quiera, que el mundo necesita eso, necesita leerlas, necesita escucharlo. Entonces me parece muy, muy bonito eso que nos cuentas para que vean, querido público, que a todos nos pasa. Todos abandonamos por un momento nuestra motivación principal y luego la vida siempre hace que la retomemos con alguna experiencia o a raíz de algo particular. Sí. Bueno, Maite, te quiero contar que nos han escrito bastante por nuestro canal de Facebook. Por aquí voy a contarles Yesenia Montoya. Hola,
Yesenia, qué bueno que estás conectada. Dice, buenas tardes, gracias por este espacio. Estamos atentas mi hija y yo. Un abrazo inmenso para Yesenia y para Valeria, que están muy curiosas también en un taller de escritura muy bello que tenemos en la Biblioteca Pública Piloto. Te cuento. Graciela Gómez. Hola, mi nombre es Graciela Gómez de la Biblioteca de la institución educativa José Roberto Vázquez. Hola Graciela, qué rico que estás conectada en este ratito tan especial. Yo fui profesora de red de escritores en ese colegio y lo amo porque el contenido de las niñas es maravilloso, sí. Qué bonito eso, mira, aquí nos vamos encontrando también. Juan Gabriel Gómez, ¿cómo estás, Juan Gabriel? Qué rico que estás conectado. Bueno, dice que de pronto hay un poquitín de retorno, no sé si quienes nos están escuchando puedan escribir y contarnos si ya nos escuchan mejor. Yo creo que de más que sí, porque de acá los comentarios siguientes pues hablan como bien del sonido. Entonces, Sara Judelo nos manda un saludo, Sara Isabel, Nancy Giraldo también, Liliana Teortúa, Juan Camilo Restrepo te manda besos. Mi novio. No sé, Mario, no me lo has contado. Después hablamos de eso. Qué rico, qué rico. Marisa Hernández, hola, soy María, me encanta la lectura. María, qué rico. Estamos a mano, a mí también me encanta. Qué bueno eso. Sara Isabela Teortúa. Bueno, acá hay una pregunta. Graciela Gómez, estoy escribiendo un libro sobre el maltrato de género. Me gustaría tener una guía sobre escribir este tipo de literatura. Bueno, yo creo que no sé si así ya de sopetón de buenas a primeras se te ocurre alguna respuesta. De todas maneras, Graciela, vamos a tomar atenta nota de tu petición y te la estaremos respondiendo también. Nos puedes dejar por acá por el Facebook tu correo para estar también dándote como unas sugerencias al respecto. ¿Qué piensas de esto, Maite? Pues que yo pienso que no hay una guía. Si ese es un tema que a ella le interesa, pues que se siente y lo escriba, que escriba algo, no generalidades ni reflexiones, sino como que para escribir, por ejemplo, si vamos a hablar del género cuento, que mire alguna situación de alguna mujer cercana o que se la invente, donde ella pueda mostrar algunas de las cosas que ella quiere mostrar del tema. Pero yo pienso que no hay ninguna guía, que es que uno escribe sobre los temas que le interesan. Y si ese es un tema que a ella le interesa, con seguridad, al escribir el tema va a salir y va a salir bien. Entonces yo creo que no hay guías. Es que también escribir se aprende escribiendo. Y si ese es el tema que ella va a escribir sobre el tema que sea, y el feminismo, el maltrato de género va a estar ahí. Sí, así es, así es. Así es. Y sabes también que se me acaba de ocurrir para recomendarle acá a nuestra compañera es a Graciela. Con un club de lectura estamos leyendo, no sé si lo has leído, Maite, Mil Soles Espléndidos, de Caleb Hosseini. Mucho, sí, que es muy bonito, pero no lo he leído. Sí, lo recomendamos altamente porque es precisamente una historia así. Son dos mujeres que crecen bajo el régimen talibán y sufren casi que todo tipo de maltratos, no solamente físicos, sino también verbales, sociales, psicológicos, muchísimo. Entonces, ese libro te puede inspirar mucho y otros libros por el estilo también, Graciela. Hay veces uno configura sus personajes inspirado en otros libros, en otros personajes, ¿cierto? Y en otros autores también que hayan escrito al respecto. Eso es clave, claro, sí, que para un escritor leer mucho es fundamental y eso también lo nutre a uno, pues la realidad, pero leer también libros y leer la vida, leer todo. Exactamente, así es. Bueno, y a eso iba. Bueno, ya nos contaste un poco
cuáles eran tus fuentes de inspiración en esos primeros cuentos que escribías en tu cuaderno de cuentos a partir de los 9 años. En este momento de tu vida, después de que retomaste la escritura ya en la universidad, ¿cuáles han sido tus fuentes de inspiración? ¿Cuáles han sido como los detonantes de tus cuentos, de tus relatos? Digamos, ¿dónde has hallado algo que te diga, aquí puede haber una historia? Yo podría escribir una historia con esto. Sí, yo escribía como muy inconsciente, pues como sin saber muy bien por qué escribía eso. Alguna situación me llamaba la atención o un personaje, una imagen, algo que me contaban. Las fuentes eran diversas, pero me di cuenta cuando estuve estudiando en la Universidad de Sevilla, el máster en escritura creativa, yo tenía que escribir un libro de ficción. Entonces, como el tiempo era muy corto, necesitaba tomar algunos de los cuentos que ya tenía para lograr pues hacer el libro, y me puse a mirar qué temas trabajaba yo más, cómo podía agruparlos, y me di cuenta de que la mayoría, el 99% de mis cuentos eran sobre hombres, o el personaje principal o el foco estaba en diferentes hombres. No todos hombres que han pasado por mi vida, hombres de los que me hablaban, hombres que imaginaba, pero el género masculino como que es muy importante en mis historias en este momento, y yo no sabía que es que yo observaba tanto a los hombres. Me di cuenta fue ahí como que, ay, mira, como es un tema que me interesa mucho. No me había dado cuenta, pero al volver sobre mis cuentos me di cuenta que era un interés muy, muy importante. Oye, pero qué tan bello eso y qué tan curioso, porque uno no encuentra, la verdad, pues una literatura muy vasta sobre, hay sí mucha que habla sobre mujeres, pues muchos autores se han inspirado para hablar sobre mujeres y cuentos de mujeres y muchas compilaciones al respecto, bueno, pero sobre hombres no hay mucho que decir cuando quiero encuentro, ¿cierto? Entonces, que eso ha sido tu inspiración y tu detonante, y que sea una oportunidad que animar a nuestros lectores a que busquen el libro de Maite y lo lean, que sin duda van a pasar unos buenos ratos ahí con él. Míralo aquí. Y un catálogo y todo, catálogo de hombres. ¿Será que ahí se puede escoger alguno, Maite? Para... Hay pocos que sean como que para escogérselo. Elegibles. Que sean elegibles. Parece un bestiario más bien. Pero hay uno que otro por ahí simpático. Bueno, qué bueno. Pero en todo caso, hay que leerlo precisamente para darse cuenta de las posibilidades con las que uno se puede encontrar. Oye, y son basadas en características reales de hombres que tú hayas conocido, o cuéntanos ya particularmente cómo llegaste a la escritura de este libro en particular. O sea, ¿conociste hombres de diversas características y los fuiste radiografiando allí, o algunos hacen parte de la ficción? Cuéntanos. Sí, la gran mayoría sí son basados en hombres que he conocido. No necesariamente que haya tenido una relación amorosa con ellos, no, hombres que yo he observado porque me atrae mucho como el comportamiento de los hombres, me causa mucha curiosidad cómo se comportan. Entonces, por ejemplo, un chico que conocí alguna vez en la barra de un bar y que yo observaba cómo seducía a las mujeres, y una amiga mía estaba enamoradísima de él, y yo le decía, es un Don Juan, a todas les dice el mismo discurso, yo ya se lo he escuchado 1000 veces, pero a mí me daba mucha risa la manera como él seducía a todas a las mujeres de la misma manera, y a mí me parecía un personaje tan simpático, tan gracioso. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los protagonistas. Y así, personas que yo he ido conociendo, pues hombres que yo he ido por ahí viendo en la vida, y muchos otros son sacados también de los libros, de historias, de los cuentos clásicos. Entonces están también los arquetipos masculinos de los cuentos clásicos y de la mitología. Entonces está Zeus, está Pinocho, Peter Pan, Superman,
también tomo de ahí pues como prototipos masculinos. Oye, Maite, qué tan interesante eso. Nos da a pensar también que nuestros escritores, los quienes nos están viendo en este momento, que están escribiendo sus cuentos, ya sea para el concurso de cuento Pedrito Botero o ya sea porque simplemente quieren escribir, pueden tomar también esos referentes, algo de esos referentes como parte de la personalidad de sus personajes, de su carácter, de su forma de ser, ¿cierto? Qué bonito. Bueno, yo creo que hay más de una persona intrigada ya por leer ese libro, El catálogo de hombres. Estoy segurísima y ojalá que así sea. Bueno, te cuento lo que nos siguen compartiendo nuestros espectadores por el canal. Dice, Luchi Arias, dice, soy Valeria. Hola Valeria, ¿cómo estás? Escribí para el concurso de cuento. Feliz de poder escucharlas. Gracias por la invitación. Con mucho amor y nos encanta que te la estés disfrutando en este momento porque de eso se trata. Dice Juan Camilo Restrepo, a mí me buscan los libros de magia. ¿Qué será? Uy. Juan Camilo, algo mucho de mago debes tener, puesto que los libros de magia te andan buscando, ¿cierto, Maite? Sí, él es mi mago. Ah, bueno, ahí tienes la respuesta, Juan Camilo, ahí tienes la respuesta. Muy bien. Liliana Teortúa, hola, soy Sara Isabela Teortúa, de la institución educativa Alfonso Mora Naranjo, de Santa María Goretti. Hola, Sara, qué rico que estés con nosotros y que te estés disfrutando este ratico, felices de tenerte aquí. Y dice también Amada Botero, que nos acompaña, de la Monseñor Francisco Cristóbal Toro. Como ves, Maite, tenemos muchos amigos, espectadores que tienen un trabajo activo en instituciones educativas, tanto profes como bibliotecarios, como padres de familia también, niños, niñas que están escribiendo para el concurso o que simplemente quieren conocer un poco más de inspiración para escribir. Tenemos público muy diverso, un público muy bello nos está acompañando en esta tarde. Qué bueno, nos encanta eso. Bueno, ahorita me voy a devolver un poquito en el tiempo, porque ahorita nos contabas del concurso que te ganaste en el pueblo cuando eras niña. El concurso de cuento Pedrito Botero, bueno, obviamente como es un concurso hay un acto de premiación donde hay 2 cuentos ganadores, uno por cada categoría. Vamos a recordar a nuestros espectadores que hay 2 categorías para el concurso de cuento. Una es para los niños entre 7 y 10 años y otra es para los niños entre 11 y 13 años. Cada categoría recibe un premio, sí, que es un cuento ganador. De cada categoría se elige un cuento ganador y se eligen unos finalistas. Siempre que tenemos la oportunidad de presenciar el acto de premiación, sentimos la emoción. Yo sé que tú compartes eso conmigo, Maite, porque tú también lo viviste como promotora de lectura cuando estuviste acá en La Piloto. La emoción de los ganadores. Es como si a nosotros nos estuviera pasando. Es fantástico. ¿Cómo fue para ti haber ganado ese concurso de cuento en tu pueblo? Nos contaste que te subiste a una tarima y que casi todo el pueblo estaba presente. ¿Qué siente uno en ese momento cuando gana un concurso de cuento, por Dios? O sea, ¿cómo podrías describir ese momento y más cuando uno es niño? Sí, eso es un orgullo muy grande, es un orgullo muy grande y como yo te contaba ahora, como yo les contaba a todos, era muy importante en el pueblo ese concurso. Entonces yo recuerdo mucho a los amiguitos felicitándome, a mi familia felicitándome, a los profesores y eso fue una emoción y un orgullo muy grande. No, me imagino que sí. Hay algunos, incluso nos ha pasado que algunos se sienten como un poquito achantados, como ser el centro de atención de todo el mundo y que todo hablar contigo cuando se acabe el evento. Además, algo muy especial es que el libro, el cuento, se publica en un libro que cada año
edita y elabora muy bellamente la Biblioteca Pública Piloto y publica también y pone a disposición de muchas personas. Tú también, Maite, lo hemos visto, has escrito para publicar. Tienes un libro publicado que es el Catálogo de Hombres, creo que por ahí también se han publicado algunos cuentos tuyos, enseguida nos contarás de eso. Y quisiera que, bueno, mucha gente va a estar esperando que nos des algunas pauticas esenciales de cómo escribir, si uno quiere que su relato o que su cuento sea publicable, ¿qué hay que tener en cuenta? Sí, publicar es un privilegio enorme porque ahí es donde adquiere sentido el hecho de escribir. O sea, escribir para uno muy bien, puede ser terapéutico, pero realmente cuando lo que escribimos le llega a muchas personas y pueden interpretarlo de mil maneras, eso ya es maravilloso porque lo que escribimos ya cobra vuelo y toma muchas formas, porque según quien lo lea puede ser una cosa o puede ser la otra. Entonces sí, hay que ser muy cuidadoso cuando uno sabe que lo que va a escribir se lo van a publicar, porque cuando ya lo publican ya no hay nada que hacer, ya no se puede cambiar nada, ya como quedó, quedó. Así que cuando uno va a publicar tiene que leer, releer, corregir, darle el cuento a otra persona para que lo lea, le dé su opinión, volver a cambiar y ser muy, muy cuidadoso. Y muchas veces después de eso uno, cuando ya está publicado, dice, ay, yo hubiera dejado el otro final que pensé primero. Pero bueno, pero sí, es muy difícil, es muy diferente uno escribir para uno que escribir ya para otros. Hay que pensar en cada detalle, que no haya ambigüedades, que todo sea muy clarito, que todo está muy pulido. Hay que ser supremamente cuidadosos y trabajar mucho cada texto. Con ello de que no haya ambigüedades, ¿te refieres a que no haya como dos párrafos o frases muy parecidas, ¿cierto? Como a esas reiteraciones en las que de pronto uno suele caer sin darse cuenta. Sí, pues que una cosa se puede entender de muchas formas, entonces de pronto la gente se puede confundir, entonces hay que leerlo, leérselo a otras personas, preguntarle qué entendió, si sí lo entendió, cómo le pareció, y hay que escuchar los consejos, si le dicen, ve, yo no entendí el final, debe ser porque algo le hace falta en la escritura para que se entienda, y es muy importante eso cuando uno escribe, porque uno a veces piensa que lo que uno escribió es lo más lindo del mundo, maravilloso, ya lo voy a publicar y me voy a hacer famoso, pero cuando lo leen otras personas, de pronto le dicen a uno, ve, esto no se entiende bien, o qué quisiste decir aquí, o esta parte a mí no me gustó. Entonces cuando se lo das a leer a varias personas y te dicen cosas, eso te ayuda a mejorar el cuento y a que sea claro, es muy importante, esas otras miradas. Bueno, muy bien, Maite, muchísimas gracias por esos consejos tan valiosos. Además que debe haber más de uno tomando nota allí desde donde nos está viendo. Bueno, te cuento que nos siguen escribiendo. Aquí está Clara Piedrahita. Hola, Clara, un abrazo. Auxiliar de Bibliotecas Escolares de Monseñor Francisco Cristóbal y que hay un grupo de chicos de la Monseñor viéndonos. Hola, un saludo y un abrazo grandote. Muchas gracias. Yesenia ya pregunta, para empezar a escribir un cuento, ¿cuáles son los primeros pasos? ¿Se deben definir los personajes? ¿Hay alguna estructura lógica? Nos pregunta Yesenia. Yo creo que lo primero que uno tiene que tener es una idea sobre qué va a escribir, o sea, cuál es la historia que quiero escribir. Cuando ya tengo esa historia, claro que hay muchas formas, ¿cierto? Esta es una entre muchas, pero sí tener como claro más o menos qué es lo que quiero escribir y hacia dónde quiero llegar. A veces cuando escribimos eso cambia, esa idea inicial y de repente ya el final no es el que pensábamos, pero sí es bueno que cuando empecemos a escribir ya tengamos una idea de hacia dónde vamos, cuál es la historia que queremos escribir. Entonces ahí sí ya que va pensando uno como en definir bien los personajes, qué características tienen, definir de pronto el espacio en el que se desarrolla la historia, si va a ser en un pueblo, en la ciudad, en el campo, y definir, es muy importante también definir como la estructura que vamos a utilizar, porque es muy importante, cuando escribimos un cuento es muy importante la historia que vamos a contar, pero también es muy importante cómo la vamos a contar.
Entonces, este inicio, por ejemplo, de Había una vez en un lugar muy lejano, es un inicio clásico de los cuentos de hadas, pero qué bueno empezar a pensar en otra forma de iniciar un cuento, o empezarlo por el final, o empezarlo cuando ya está sucediendo algo. No contar una historia que empiece por el Había una vez y termine en el y fueron muy felices, y que sea lineal, primero pasó esto, después lo otro, después aquello, sino que podemos también jugar con eso e inventarnos otras formas de empezar el cuento. Como les digo, puede empezar por el final o puede empezar por la mitad. Ya está sucediendo algo ahí muy horrible, ya está en lo que llamamos el clímax o el conflicto y vamos a ver cómo lo resolvemos. Y igual con el final, no tiene que ser y fueron muy felices, podemos también ser creativos en el final. En los cuentos infantiles, por ejemplo, muy pocos niños escriben diálogos. Y los diálogos ayudan tanto como al cuento, como a que sea más ameno, a que escuchemos las voces de los personajes. Entonces también de pronto incluir diálogos, incluir descripciones que también pueden enriquecer mucho. Pensar en diferentes formas de contar y de jugar con las palabras, tratando de que no sea igual a los cuentos que estamos acostumbrados a leer, sobre todo los cuentos clásicos, que a veces, muchas veces los niños se quedan en esa estructura y está muy bien cuando uno empieza a escribir, le ayuda como a organizar la mente, a entender qué es un cuento, pero después ya podemos empezar a jugar con las formas. Muy bien, muchas gracias, Maite. Supremamente valiosas las recomendaciones. Espero que les sirva muchísimo y seguimos en contacto a Ella y Jenny con eso tan bonito. Juan Pablo Hernández. Juan Pablo, un saludo inmenso y un abrazo. Te pregunta, Maite, ¿se escribe igual un cuento para narrar que para publicar? Bueno, Juan Pablo me pregunta eso porque yo también soy cuentera, pues narradora oral, y no es lo mismo porque el lenguaje oral es muy diferente al lenguaje escrito. Cuando contamos un cuento, lo que uno aprende como cuentero es que uno debe contarlo como uno habla, pues como de la manera más natural posible. Por eso un cuentero no se debe aprender el cuento de memoria, sino que uno se aprende como una escaleta o unas acciones y ya lo cuenta con sus palabras. En cambio, cuando uno está escribiendo, uno juega más con las formas, con las estructuras. Ya no solo importa la historia, sino el cómo, como les decía ahora. Entonces hay como más elaboración. En cambio, cuando uno lo va a contar, es más importante la naturalidad. Aunque yo, por ejemplo, en este momento estoy intentando montar para narrar algunos de los cuentos de mi catálogo de hombres. Y es un reto porque yo los pensé para ser leídos, no para ser contados. Y es un reto porque yo dije, es que aquí yo le puse todo, fue en la técnica literaria, pues como todo mi esfuerzo fue ahí. La historia como tal, como que no tiene grandes, pues como mucha tensión, muchos altibajos o mucho suspenso. No, está más como en la forma, es donde le puse como todo. Entonces también estoy en ese reto porque yo me pregunto, si ya en los cuentos la forma ha ido evolucionando, se ha explorado en las formas, qué bueno también desde la narración oral explorar en las formas de contar, que no solo sea contar cuentos linealmente con un lenguaje natural, sino también cómo exploramos como en el discurso y en las estructuras raras, cómo contarlo que también tenga esas exploraciones que ya se han hecho desde la literatura. Wow, qué bueno eso que nos cuentas. Y es algo para pensar un rato. Aquello de que no se escribe igual un cuento para narrar que un cuento para publicar, que un cuento para ser leído por otras personas. Cuéntanos de eso. Me quedó sonando una palabra muy curiosa que nunca había escuchado, pero solo es como para que de pronto nos siente la duda otros también hayan tenido una duda como yo. ¿Qué es escaleta? Es como un guioncito de acciones. Entonces yo, por ejemplo, es como un guión de acciones. Yo, por ejemplo, no me aprendo el cuento de Caperucita de memoria, sino que yo escribo, niña vive con la mamá la manda donde la abuelita,
en el bosque se encuentra con el lobo le dice le pregunta para dónde va, y ya después lo que yo estudio es ese guión, y ya a partir de ese guión empiezo como a reconstruir la historia, pero ya con mis propias palabras y con mi propio imaginario. Esa es como la técnica que más se usa en la narración oral, aunque yo, como soy también, yo inicié la narración oral junto con el estudio profesional de literatura, de filosofía y letras, siempre he sido muy fiel a los textos. Me duele mucho cambiarlos, es algo que he ido aprendiendo, que me he ido soltando, pero me negué durante mucho tiempo. Yo no, escaleta no, yo lo quiero contar como lo leí porque es perfecto, no necesita ningún cambio, pero ya he ido soltándome un poco. Sin embargo, no soy tan natural, pues no sigo estrictamente esa metodología. Siempre tomo mucho del libro, el texto original. Ay, May. Muy, muy, muy bien. Bueno, qué delicia esta conversación contigo. Nos escribe Eduard Jesús Guzmán. Nos da muchas gracias por este espacio, nos cuenta que se lo está disfrutando mucho, nos envía un correo, claro que te va a llegar el link con la grabación de esta charla, él la quiere tener pues como para continuarla viendo y compartiendo, y hay varias personas que nos cuentan que les gusta mucho los libros de crecimiento personal. Y bueno, eso está muy bien, eso está muy bien. Pues no sé, tú, Maite, yo soy de la opinión de que cada quien tiene sus aficiones, tiene sus gustos, tiene su banco de preferencias y ha sido una controversia grande, tú sabes eso, entre los promotores de lectura y muchos escritores, la tipología de libros de crecimiento personal, pero yo pienso que tal vez no sea la denominación adecuada, no sé, es mi opinión particular de ese tipo de libros. Pienso que simplemente son libros que otros libros perfilarán mucho más y mejor el criterio de gusto estético, pero que hay libros para diferentes fines y que si hay libros de crecimiento personal contribuyen algo al espíritu de quien los lee, maravilloso. Esa es como mi opinión particular al respecto. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. No sé si quieras, porque siempre hay... Sí, hay varios, es curioso porque hay varios comentarios de varios espectadores contando, no sé, a mí me gustan mucho los libros de crecimiento personal y también los literarios, también, ¿no? Como que son diversos los gustos. Juan Felipe Restrepo, hola Pipe, nuestro amigo. Qué bueno leerte por Jimmy Gers. Nos dice un saludo especial para las dos, las quiero mucho. Tengo una gran tripulación en este concurso. Ellos hacen parte de los talleres que estamos realizando desde la Fundación Taller de Letras con Juan Pablo. ¡Qué bueno! Maravilloso, Jimmy. Cuánta alegría nos da saber eso. ¡Qué bien! Dice Luchi Arias, les pregunto algo. ¿Cómo puedo inscribirme en el taller de lectura que ustedes dirigen? Luchi, en la página de La Piloto, entras a la página de La Piloto y allí puedes encontrar los talleres diversos que está ofreciendo La Piloto en este momento y vas a encontrar información sobre el taller de escritura. Puedes entrar tranquilamente y allí vas a conocer toda la información. Y nos aclara nuestro compañero Mario que esta charla queda alojada en la página de Facebook de la Biblioteca Piloto y pronto también subida al canal de YouTube de la Piloto para todo quien la quiera compartir lo pueda hacer, a sus contactos, a los estudiantes de su colegio, pueda ver las veces que quiera, bueno. Esto es para circular. Qué rico que llegue a cuantas más personas sea muchísimo mejor y que les sirva bastante para sus procesos con la escritura creativa. Bueno, Maite, me mostrabas hace poco un cuento
que había salido tuyo publicado en una revista muy especial que se llama Contante y Soñante. Contanos acerca de eso. La revista Contante y Soñante es la revista de cuentería de Viva Palabra. Desde sus inicios hasta, no sé, como el número 7, 8 tal vez, yo fui la directora de esta revista. Esta que yo tengo aquí donde está mi cuento es la número 1. ¡Wow! ¡Qué bueno! Ya no se consigue, esto es, mejor dicho, pieza de colección. Y como en ese momento yo era la directora, yo tenía que responder por la revista y no tenía cuentos, o sea, no tenía suficientes cuentos. Y yo dije, no, ¿qué hago? Tengo que escribir uno yo. Entonces yo escribí para poder como rellenar la revista y me salió un cuento de Salomón de Boli. Ay, no lo quisieras compartir, no lo quisieras leer. Sí, la temática en ese momento era los mitos de creación, pues como la temática que habíamos propuesto para ese número. Entonces yo pensé en un mito que hablara de las palabras, bueno, en fin, se los voy a leer mejor. Mito de creación. Eso. El dios bla 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 estaba cansado del silencio de la nada. Abrió la boca en un bostezo y salió la palabra palabra. Pero antes de cerrar la boca del dios, ya la palabra palabra se había transformado en nada. Bla 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 se quedó dormido de pura aburrición, de puro silencio, y soñó con gritos de niños y cantos de sirenas. Escuchó tambores y risas y cuerpos danzando. Sintió el ruido abrasador del fuego, el silbido del viento y el golpe del agua contra las rocas. Soñó con cascabeles y palmas de gitanas y malabaristas de palabras. Cuando despertó, el dios bla 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 creó el mundo a imagen y semejanza de sus sueños. Hizo muchos animales y los dividió en croadores, maulladores, cantarines, ladradores, mugidores, gruñidores, parladores y otros sores. A algunos los dotó de pieles aptas para hacer tambores. Hizo árboles de madera para que los hombres construyeran flautas y vihuelas, y para atraer a los pájaros carpinteros con su picoteo. Les puso hojas verdes y secas para que produjeran diferentes notas con la llovizna y el aguacero, con el viento o el ventarrón, con el piso o el techo. Hizo al mar voluble y le puso olas y le echó conchas sonoras y peces bulliciosos. Hizo a los niños con llanto y con risa, y a las mujeres vanidosas, para que inventaran los tacones con su taconeo. Y rellenó a los hombres de palabras. Y así, el dios bla 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 fue creando el mundo a imagen y semejanza de sus sueños. Un mundo hecho de voces y sonidos. Y el dios bla 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 se dio cuenta de que entre tanto ruido no se escuchaba nada. Entonces creó el silencio, y el silencio se hizo, y el mundo se oyó. Maite, qué cuento tan bello. Gracias. Bravo. De corazón te lo digo, qué belleza de cuento. Está precioso, precioso. Ay, tú nos cuentas que la revista ya no sale, la de Contante y Soñante, pues si quisiéramos tener ese cuento, yo por ejemplo quisiera tenerlo entre mis relatos favoritos y compartirlo. ¿Cómo podemos hacer para volver a él cuantas veces queramos? Ay, ya este número pues no está, pero se consigue, no sé, ay, no sé dónde se consigue. Aquí todo grabado, queda grabado aquí. Maite, qué precioso, de verdad. Bueno, amigos que nos están viendo, ahí se dan cuenta ustedes de la calidad de escritora que es Maite, que no, y se darán cuenta también en este justo momento que no lo digo por quererla tanto y porque sea mi amiga, sino porque es cierto. Ahí ustedes están viendo que es así. Bueno, Mari Fernández nos hace una pregunta. Hola, ¿cuáles fueron tus libros favoritos en tu niñez? Yo en mi niñez leía mucho unos libros amarillitos que venían de Susaeta, que eran unos cuentecitos. Yo me hice toda la colección de los cuentos de Susaeta. Después, cuando ya hice toda la colección y los leí todos, que eran 100 cuentos, entonces empecé a leer sobre todo historietas. Leía mucho las historietas de
de Disney, leía mucho Condorito, fui lectora pues de cómics y de historietas durante mucho tiempo y después de eso pasé a la revista Tú, ya cuando era una adolescente pues farándula y belleza y no sé qué pues y ya libros así, ya cuando retomé la escritura por allá como en la universidad, ya retomé como la lectura de libros como tal. Sí, sí. Qué bueno, esa historia tuya también tan particular con la lectura me hace acordar un poco que eh, cuando en la casa compraban el colombiano, cuando yo era niña, pero solamente los domingos, porque solo había plata para comprarlo los domingos. Entonces mi papá lo compraba los domingos y salía el suplemento dominical con las historietas. Me encantaba leer a Olafo, a Educando a Papá. Bueno, todos los que salían ahí me fascinaban, me gustaban muchísimo. Condorito también me gustaba mucho. Y también tuve un periodo leyendo TV y novelas, lo debo confesar. Sí, sí. Yo creo que todos hemos pasado por esas revistas de farándula. Todos hemos pasado por ahí. Y luego también, ya un poquito más grande, volví a mis hallazgos literarios entrañables, empezando nada más y nada menos con Don Quijote de la Mancha, y de ahí ya en adelante los libros que más bellamente me han acompañado con todo el canon estético y literario. Ay, sí, yo cuando retomé la lectura, El Principito fue como vital, pues para reenamorarme de la lectura. Precioso, sí. Precioso, muy bello. Sí, y qué bonito. Muchos nos hemos reenamorado de la lectura, como dices tú, hemos vuelto como a nuestra experiencia íntima de compañía con la lectura, también de la mano del Principito. También como cuando uno empieza a criticar un poco su entorno y a ver lo paradójico de las personas, de lo que pasa, como esa ironía que a veces es el mundo, el Principito es un compañero esencial para eso. Bueno, Amada Botero nos dice lo siguiente. Hola Maite, mi nombre, bueno, está escribiendo desde el perfil de Amada Botero, pero dice, mi nombre es Clara Inés Piedrahita, auxiliar de biblioteca de la Monseñor. Maite, qué rico que nos pudieras acompañar, poder hablar contigo de los chicos. Algunos escriben, pero sus escritos son muy tristes y depresivos y encerrados en su cuento. Para que tú con tus experiencias vivenciales de escribir y los libros les lleves crecimiento personal, los levantes y decirles que escribir es vivir. Eso te expresa Clara Inés Piedrahita. Bueno, un saludo para Clara Inés y cuando quiera podemos hacer una charla con los chicos. Qué para bueno, animarlos a escribir. Qué rico, ya sabes, Clara, que ahí tienes una tremenda visitante también para tu institución. Graciela Gómez Torres dice, Maite, uy Maite, te acaban de empezar a llover invitaciones. Oh, muy bueno. Dice por acá Graciela Gómez, Maite, quedas invitada a la biblioteca de la institución educativa José Roberto Vázquez para que nos cuentes tu experiencia como escritora. Me gustaría tener uno de tus libros aquí en la biblioteca. Son hermosos tus cuentos. Ay, qué belleza. Como les digo, yo fui profe allá de Red de Escritores y amo esa institución porque allá tuve unos grupos divinos y unas niñas que escribían hermoso. Entonces, no me puedo comprometer ya, pero ahí miramos la agenda a ver cuándo se puede. Listo, qué bueno, qué bueno. Bueno, muy bien. Maite, bueno, resulta que también nos ha pasado que no siempre todo es como ahora, que nos están escribiendo tan bonito y que te están haciendo manifestaciones y devoluciones tan bellas. De pronto en algún momento te ha pasado que alguien lee algún cuento tuyo y no le gusta y te hace una crítica como medio maluca, porque, bueno, todo escritor, siento yo, que debe estar preparado para ello, para que no a todo lector les guste algún cuento suyo, algo que lea de uno. ¿Alguna vez
¿Cómo te has sentido y cómo has sorteado eso? Bueno, pues hasta ahora la experiencia ha sido muy positiva, los comentarios que he recibido de mi libro son muy bonitos. Tuve una experiencia así fea con el último libro de... El editor me mandó un día un pantallazo, catálogo de hombres. El editor me mandó un día un pantallazo de alguien que estaba haciendo en Instagram un comentario como muy maluco los cuentos y la escritora es una persona déspota, egoísta, egocéntrica, bueno, todo lo que quieras, pero no decía nada más. Entonces él me mandó el pantallazo y me dijo, ¿conoces a esta persona? Y yo, no, no la conozco. Entonces yo busqué en Instagram a la persona y le escribí un mensajito y yo le dije, ¿usted me conoce? Entonces ya ella como que no la conozco. Yo, y ha leído mis cuentos. Y me dijo, no, no, y yo entonces, ¿por qué los critica si no los ha leído? ¿Y por qué habla de mí si no me conoce? No, es que una persona me dijo que escribiera eso. Yo, ¿qué persona? ¿Por qué? Entonces ya no voy a decir nada más. Eso fue todo un misterio, el misterio de la persona que me odia, no sé por qué. Pero así investigando, me di cuenta que era la novia celosa de mi mejor amigo. Pues la novia de mi mejor amigo que estaba celosa de mí, que se creó un perfil falso para, digamos, difamarme o hablar mal de mí, de mis cuentos, sin haberlos leído. Total que yo hice toda la investigación y descubrí que era ella. pero no. Oye, pero y tú también. Sí, yo quería que me diera argumentos, pero hasta ahora no he recibido críticas feas con argumentos y me parece interesante también que me digan, pues este cuento no me gustó por tal cosa, porque también me hace a mí pues como repensarlo, mirar qué estoy haciendo mal, mejorar, está perfecto, pero no, la única crítica que he tenido así fea ha sido esa. Ya. Bueno, mira, y en el caso de que algunos de nuestros escritores reciban algunas críticas así, pues como no tan positivas, ¿qué consejo les das? Bueno, nos acabas de contar que para ti es una experiencia valiosa porque te permite mejorar, te permite revisar de pronto aspectos también de la escritura. ¿Qué consejo les darías a nuestros chicos y a nuestros escritores cuando reciban críticas no tan agradables? Sí, yo pienso que hay que estar preparados para eso porque siempre va a pasar. Como tú decías ahora, pues es que cuando uno se expone al público, porque cuentos o porque presente o porque haga cuentería, teatro, siempre que uno se expone al público, tiene que estar preparado para la crítica y eso uno lo va a fortalecer. Entonces, escuche qué le están diciendo y trate de aprender de eso. No se trata pues de negarlo, de decir, no, es que este dijo cosas malas porque me odia. No, miremos qué nos están diciendo. Podemos tomar lo que nos dicen o leerlo y no estoy de acuerdo, pues le pareció muy feo, yo lo vuelvo y lo leo y me parece que está bonito. No tengo que hacerle caso a todo lo que me dicen, pero sí tengo que pensarlo, pues como abrir los oídos y estar dispuesto a recibir críticas y aprender de ellas. Y lo que no nos gusta y que no estamos de acuerdo, pues entra por un oído y sale por el otro y ya. Muy bien. Bueno, Maite, ya casi se nos va a acabar el tiempo, pero antes de ello quiero contarte que Liliana Teortúa, bueno, nos escribe Sara, dice, soy Sara, y mi cuento favorito es El Principito, qué casualidad, acabamos de hablar de él, seguro ahí acordaste que era tu cuento favorito cuando escuchaste que estábamos hablando del Principito. Tienes un excelente gusto, Sara. Muy bien. Dice Graciela Gómez Torres que cómo te contactan para hacerte la invitación a su institución educativa. Mi correo, maitecuentos@gmail.com. Puede ser por ahí. maitecuentos@gmail.com. Todo en minúscula, ¿cierto? Sí. Bueno, perfecto. Entonces ya saben, queridos espectadores, para que puedan invitar a Maite a sus instituciones o también a una conversacioncita virtual. Y esta belleza de escritora y de ser va a poder motivar mucho a sus chicos también para vivir experiencias muy valiosas con sus creaciones. Albeiro Galeano, Albeiro querido, un abrazote. Hola Ana, José Saramago también dijo que un libro es más que páginas con tinta, porque lleva adentro nada más y nada menos que la persona del mismo autor.
Albeiro es bibliotecario de la institución educativa San Juan Bosco y nos dice que está muy interesante nuestra conversación contigo, con Maite Agudelo. Qué bueno, Albeiro, así es. Qué bonito, nos encanta que estés conectado y este aporte tan valioso que nos haces también. Hola, soy Daniela Marín del Colegio Cristóbal Toro. Quisiera saber cuáles son tus libros favoritos, los de Maite. Si de terror o de suspenso también hay por allí, entre tus predilecciones, en este momento. No tanto de terror o de suspenso. Bueno, hay algunos cuentos, hay uno que es como entre terror y humor, un cuento que es el de María Angula, que es un cuento de tradición oral, que a mí me gusta mucho la versión que escribe J. Villaza, que es un cuentero, la versión que él hace de María Angula lo hace morir a uno de la risa, pero al mismo tiempo a veces lo hace como brincar pues del susto ya al final. Pero sí, no es un género que yo lea mucho, no, yo leo más como cuentos diversos, pues. Me gusta mucho como el cuento realista, el cuento así donde yo veo reflejada como la realidad. Es como el tipo de cuentos que leo. No sé. Sí, sí, pero tanto el género de terror o suspenso no lo leo, no conozco casi. No lo lees mucho, bueno, muy bien. Y leo también mucho, me gusta leer novelas, me gustó mucho también el Quijote, ahora que lo mencionaste, yo amo el Quijote, me encanta. Me gusta mucho Rayuela, Sorba el Griego, bueno, novelas, soy muy lectora de novelas también. Rayuela es preciosa, es verdad. Y los cuentos... Dime. No. Estamos como los novios, dime tú, no, dime tú. No, primero tú. No, te decía que Rayuela también me pareció fascinante y que he tenido, porque la leí hace muchos años y he sentido como el llamado a volverla a leer, será porque es un libro que me estaba buscando en este momento, como hablábamos, y aparte de Rayuela, ¿recuerdas alguna otra novelita por ahí que esté como entre tus afectos? Como para recomendarle también a los chicos. También hablando como de lectura infantil y juvenil, que de mis cuentos así como álbum ilustrado que disfruto, el de Puff, has sido tu Tino, que es un niño que se tira muchos pedos y siempre le echa la culpa a los otros. Ese me encanta, Ese no lo conozco. Puff, has sido tu Tino, y siempre se está tirando pedos y le dicen, Puff, has sido tu Tino, y él le echa la culpa al primero que esté por ahí. Es muy chistoso. Es de David Roberts. Ay, es que también los libros álbum para niños son maravillosos. Son maravillosos. Yo creo que cualquier aficionado a la lectura tiene los libros álbum entre sus principales afectos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y sé que muchas personas están de acuerdo con nosotros. Mi Maite querida, estamos a punto de terminar este ratico tan delicioso, pero yo no quisiera que nos fuéramos sin que nos leyeras, si quieres, un cuentico de tu catálogo. Hemos hablado varias veces del libro. Sé que muchas personas van a ir a buscarlo. Bueno, y esa también es una pregunta hermosa para ti. ¿Dónde encontramos el catálogo de hombres si lo quisiéramos leer? Antes de que nos compartas el cuentico que quieras de ahí. Pues ya, yo no tengo. Esto fue publicado por la Universidad EIA, pero como está cerrada, entonces no hemos podido sacar nuevos libros, pero sí sé que se encuentra en la librería virtual, en el canal virtual de la librería de la Universidad de Antioquia. Por ahí qué bueno. Sí, se puede conseguir virtualmente y en otra librería que es como de universidades, de varias universidades. Bueno. Pero si ustedes buscan en Google catálogo de hombres libros, les aparece varias plataformas virtuales por las que se puede conseguir. Por Redbooks también. Por Redbooks, que es una plataforma virtual también. Qué bueno. Bueno, ahí tenemos varias opciones para hacerle el rastreo al catálogo de hombres. Y bueno, Maite, regálanos un cuentico del catálogo. Regálanos un nombre del catálogo, por favor. Bueno, este es uno de los corticos de los microrelatos del final que tienen que ver con personajes clásicos. Y este es Superman. Superman necesita un psicólogo. Uy. Cansado, después de un largo día de trabajo, Superman colgó la capa en el perchero y encendió el televisor para ver los resultados de las últimas elecciones. Idiotas. No hay nada más que yo pueda hacer por ellos, dijo el superhéroe desilusionado al escuchar el nombre del nuevo presidente.
y cayó en una profunda depresión de la que aún no se recupera. ¡Ay, Dios mío! Otro hombre esforzándose, trabajando para que tomemos esas decisiones. Muy bien, Maite. Y yo creo que muchos, en muchos momentos de la vida deben sentir la misma decepción de Superman. Superman. Exactamente la misma. Sí. Me encanta, Maite, me encanta. Me encanta, así como me ha encantado este ratico compartido contigo. Es increíble, pero ya se nos terminó. Primero que todo y que nada, darte la gratitud más infinita por habernos acompañado en este espacio, por habernos deleitado con esa voz tan bella que tienes. No, ¿será que te animas? Solo si te animas. Ah, bueno, por aquí nos acaba de llegar otra. Ah, bueno, nos están agradeciendo. Manuela López dice, me encanta su charla, está muy interesante. Gracias, Manuela. Graciela Gómez Torres, mil gracias, Maite, por regalarnos de tu tiempo. Excelente tu trabajo, que Dios te bendiga. Gracias. Luz Patricia Botero, súper interesante, muchas gracias. Y de Memorias y Patrimonio de Medellín nos escriben, fantástica conversación para esta tarde de sábado, los maravillosos universos de la lectura. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Memorias y Patrimonio, Luz Patricia, Graciela y Manuela. Maite, una narracioncita cortitica, solo si la tienes y si no, tranquila. Es que esa es la cosa que estaba pensando, porque ya te vi la intención y así tan cortitas, creo que no tengo, siempre se nos lleva un ratito, entonces ya se nos vamos. No tienes hacia la mano, hay veces que a uno lo cogen sí. Así como de sopetón, pero no, miren, Maite, como les contábamos antes también, ella ha hecho un trabajo bellísimo con la corporación Viva Palabra, es cuentera, es narradora oral, en esta revista de Contante y Soñante, no sé si esté a disposición, Maite, en Viva Palabra, pues cuando abran el espacio de nuevo, como para consulta de nuestros espectadores que quieran ir a leer y a buscar qué hay en la revista. Sí, no, de hecho, Viva Palabra saca todavía la revista y la distribuye gratuitamente. Sale 3 o 4 revistas al año y la distribuyen gratuitamente y siempre hay una sección dedicada a los cuentos. Lo que pasa es que ahora, pues, por esta situación, pues ahí quedó una revista ahí como, está ahí esperando que pueda ser publicada. Ay, sí. Qué bueno, ojalá que sí, vamos a hacer fuercita con la mejor energía para que así sea. Y bueno, Maite, en tu perfil de Facebook también podemos encontrar de pronto yo veo que anuncias ahí donde te vas a presentar, si va a ser abierto al público, qué, entonces ahí también podemos ver de pronto las presentaciones que podamos disfrutar que Maite vaya a realizar. Entonces, qué rico también porque de verdad que se la recomiendo, es una narradora maravillosa, maravillosa. Y bueno, Maite, pues Betty, ya para terminar, Betty Vergara de la Institución Educativa del Pedregal, dice un cordial saludo y gracias por este espacio. Gracias a ti, Betty. Y nuestra compañerita Jenny Giraldo, dice, qué hermosa charla. Hermosa, gracias, un besote, nos saluda y nos encanta que te haya gustado tanto. Maite, gracias inmensas desde el corazón, en nombre de todos quienes te vieron, de todos quienes pudieron disfrutarte en este espacio, gracias a los compañeros que hicieron esta charla posible, Mario, nuestro compañero de la BPP, que está por acá por debajo de todos estos cables, detrás de cámaras, haciendo posible nuestro encuentro y que ustedes nos vean. Y gracias también, sobre todo, inmensas a ustedes, queridos compañeros, espectadores, queridos amigos, que están allá al otro lado de esa pantalla, viéndonos, interactuando con nosotros, haciéndonos preguntas, contando sus opiniones, dándonos sus agradecimientos. Y también, como en otras ocasiones, como hablábamos ahorita, diciendo que no les gustó X o Y cosa, porque eso también hace parte de la vida y de todos los momentos que la componen. Y bueno, Maite, quisiera ya, como a modo de total despedida, que
le envíes como un mensajito a todos estos chicos hermosos que están en proceso de plasmar sus creaciones sobre el papel, ya sea para el concurso de cuento, que ojalá que sea así. Recuerden que se cierra la convocatoria el 3 de agosto, este año se amplió, hasta el 3 de agosto tienen plazo para enviar su cuento. Todas las recomendaciones y requisitos de la convocatoria están en la página de la Biblioteca Pública Piloto, y ya sea para ellos o para quienes simplemente sienten ese deseo por escribir, ¿qué consejito les dejas, Maite? Que escriban siempre, que se pongan esa disciplina de escribir todos los días, ojalá, y que lo hagan sin miedo. Y si les dicen algo, como les decía ahora, por aquí entra, por aquí sale, primero lo escuchan y si les sirve, lo toman, si no les sirve, chao. Pero a escribir, un escritor se hace escribiendo. Entonces, adelante, a escribir. Muchísimas gracias. A escribir. Queridas amigas y amigos, Maite, a ti, gracias inmensas, a todos, muchas gracias. Y bueno, invitados a continuar conectados a la programación virtual de la Biblioteca Pública Piloto por todos sus canales, por todas sus redes, a la Parada Juvenil de la Lectura, que en este momento está en plena acción durante todo el día de hoy y mañana. Y por acá nos seguimos viendo y nos seguimos conversando y haciendo cosas bien chéveres. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias a todos y gracias por acompañarnos. Chao, Maite. Chao. Chao a todos. Gracias.